¿Cómo están todos? Un saludo. Pues bueno, ya estamos justamente en plena temporada electoral. Aquí en este espacio, pues bueno, trato de invitar a las personas que forman parte de la vida pública y política de este estado y, como se dijo previamente, las personas que fueran candidatos a diversos puestos de elección popular, aquí tienen un espacio abierto. Si alguien quiere venir a hablar de algún tema, platicar conmigo de eso, aquí tienen las puertas abiertas. El día de hoy, pues bueno, toca una plática con una persona que me parece muy interesante por su background académico, por el tema de su lucha personal. Y bueno, en este día tenemos a René González, quien es candidato a diputado local por el Distrito 7 de Apodaca. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado amigo? Qué bueno por aceptar la invitación. Gracias. No, al contrario, es un honor. Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención aquí de René es que es candidato de Morena, pero no es un candidato de Morena, digamos, tradicional, sino que él está formado en le llamaré el obradorismo profundo, o cómo le podré llamar. Es historiador, licenciado en historia, y ha formado parte del movimiento obradorista desde sus inicios. A ver, para empezar, ojo, ¿qué es el movimiento obradorista? ¿Cómo lo podrías definir? Yo considero el movimiento obradorista como, en esencia, la búsqueda de una transformación, una transformación de la vida del país en todos los sentidos, la regeneración de la vida pública de México. Y creo que el movimiento obradorista tiene en su esencia una composición ciudadana muy plural, muy diversa, muy amplia, muy incluyente, que se origina, pues, de eso nos remontamos en el libro que comentas y que queremos aquí platicar y compartir, Los años de la resistencia, orígenes del movimiento obradorista. Aquí está, miren. Que aquí está, ¿verdad? Que esta imagen es me imagino que es de un meeting, ¿no? Sí. Entre 2005 y 2006. Sí, esa imagen nos la compartió un fotógrafo que viene siguiendo al licenciado Andrés Manuel desde los años 80, Antonio Castro. Pero fíjate, preguntabas qué es el movimiento obradorista. Para mí, si has visto esas fotos que ahora suben en el Face que si le tomas distancia se van viendo como la figura. Ah, ok, sí, Yo diría que al revés. Aquí si te fueras a fondo así como a los píxeles, yo creo que el movimiento obradorista serían millones de caritas de mujeres y hombres libres, muchos de ellos pues anónimos, algunos ya no están, ¿verdad?, con nosotros, pero seguramente nos miran sonriendo desde donde estén, porque fueron contribuyentes a un cambio, a una transformación, a la idea de recuperar la política como la esencia de la voluntad de vivir. Y creo que todo ese conglomerado social, ese mosaico, sumado, conjunto, pues representa el obradorismo en esta imagen. Oye, hablando un poco porque repito, me parece muy interesante el licenciado en historia, y el presidente López Obrador, desde que era candidato, siempre ha tenido como una visión desde la perspectiva de la historia. La coalición, ¿cómo se llama? Seguimos haciendo historia, ¿no? Haciendo historia. Seguiremos haciendo historia. La primera fue Juntos Haremos Historia. Como historiador, o sea, a ver, ¿cómo llegaste para empezar a todo este tema de simpatizar con un líder que, si bien ahorita tiene bastante aceptación, ha sido un líder, creo yo que, bueno, no creo, ¿verdad? Está sostenido por números, pues de los más aprobados del mundo, sí, con amplia presencia a ver, López Obrador dicta la política del país, hasta lo que habla la oposición, lo que no habla, quién pone, o sea, todos reaccionan ante lo que hace, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a este tema? ¿Cómo llegaste a simpatizar con él? En este momento, en los años de resistencia, había mucha gente que no lo quería, ¿eh? Sí, claro. Pues fue la etapa de la resistencia. Yo, pues, siendo niño, siempre tuve un gusto por la historia. Fue lo que estudié. Mi papá, aprovecho para saludarlo, es doctor en historia. Ok. Incluso fue subdirector del Museo de Antropología e Historia. Yo, la verdad, amigo, tuve una infancia muy afortunada, muy feliz, muy dichosa, porque crecí en museos, crecí rodeado de museos. Un tiempo mi papá estuvo en el Museo Nacional del Virreinato, que está en Tepozotlán. Después, imagínate, luego estuvo en el Castillo de Chapultepec como investigador
en historia. Él estudia la historia de las mentalidades en lo que fue la época colonial o virreinal. A ver, ¿cómo otra vez? Porque se escuchó, ¿cómo? La historia de las mentalidades, que es, digamos, como toda la historia cultural de la Nueva España, del México Nuevo Hispano, cuando México era un país, pues, colonizado, ¿verdad? Esa etapa él la estudió, la iglesia, y tenía su sede la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Castillo de Chapultepec, y yo ahí crecí, ¿verdad? Entonces, siempre me gustó la historia. Yo veía, pues, los murales de Benito Juárez, las de Miguel Hidalgo, las galerías, el Museo del Caracol, la antropología. Y la verdad que ese gusto por la historia, años después, ahora lo comprendí con todo lo que Andrés Manuel López Obrador tiene a la historia como maestra de la vida, él dice, y de la política. Tú lo comentabas muy bien, él tiene la historia en el centro, a todo le da una historicidad, y él plantea por eso que esta es la cuarta transformación, porque primero hubo la independencia, después la reforma, la revolución, 3 grandes transformaciones nacionales, y él habla de esta como la cuarta transformación, pero de manera pacífica, ¿verdad? Y es real, sin romper un solo vidrio. Yo de niño, pues me gusta la historia, me gusta leer, me acerco a un periódico que era muy importante en esa época, uno de los pocos medios alternativos, La Jornada, y en unas páginas me entero que viene una caminata. En una de sus páginas me entero que vienen caminando desde Tabasco a inicios de los años 90, un grupo de indígenas, de campesinos, de gente muy humilde, que vienen caminando con un personaje que se llama Andrés Manuel López Obrador, que estaban reclamando democracia en Tabasco y que caminaron 1000 kilómetros. Ese es uno de los actos fundacionales del obradorismo. Es decir, hacer escuchar la voz del pueblo. De los más olvidados, De los más olvidados. Porque los indígenas son, creo yo, siguen siendo, de los sectores más olvidados. Ha habido injusticias terribles simplemente porque a lo mejor una mujer indígena acusada de algo que no puede hablar español bien va al bote. Por cosas así de injusticia. ¿no? Exactamente, la injusticia. Está muy enraizada todavía en las comunidades. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas del obradorismo, bueno, Andrés Manuel López Obrador ya había sido en su juventud, digamos, funcionario del Instituto Nacional Indigenista, precisamente en Tabasco, en la zona de la Chontalpa. A partir de ahí, una primer clave para entender el obradorismo es entender el México profundo, las raíces indígenas. Siempre me ha gustado un chorro el México profundo. Hay un libro muy bonito, se lo recomiendo a todas y todos, de Guillermo Bonfil Batalla, que habla de ese México profundo. No es el México que vemos nosotros, ya después producto del mestizaje y de la diversidad de culturas que tenemos, ¿verdad?, en nuestro país, sino es un México que tiene otras fronteras, ¿no? En este caso, la Chontalpa. De ahí Andrés Manuel retoma varias experiencias de organización comunitaria y de esa idea de que no se trata de salvarte solamente tú de manera egoísta, individualista, sino que nos salvemos y salgamos adelante en comunidad. Y por eso vienen caminando todos, ¿verdad?, a reclamar democracia. Yo tuve la oportunidad de ver esa llegada histórica ahí en Avenida Zaragoza, por donde es la entrada del Oriente a la capital. Y desde ahí empecé a seguir, a informarme cómo vi un dirigente realmente comprometido, más allá de los partidos, porque en ese momento era otro partido. Sí, claro. Sino con el movimiento, ¿verdad?, con el movimiento social. Sí, a ver, bueno, dijiste varias cosas que me gustaría analizar porque son temas muy interesantes. Lo primero es, México ha sido ha sido un país que sí ha tenido varias transformaciones políticas y creo yo que, o sea, tú puedes estar o no a favor de que López Obrador piense que estamos en una nueva transformación, pero sí lo es. O sea, tú agarras, por ejemplo, algunos dirían que esa cuarta transformación fue el año 2000, cuando gana otro partido. Sin embargo, algo que a mí me llamaba mucho la atención era que sí ganó otro partido, pero ese poder carcomido nunca cambió. Así es. ¿No? Solamente hasta que llega un gobierno que, ojo, fíjate, gana en el 2000 y no, el PAN no era un partido favorito. Y López Obrador comienza a agarrar mucha fuerza como la verdadera opción de transición. Y lo frenan con el tema del desafuero, lo empiezan a acusar de cosas sin sentido. Y bueno, a ver, es que a mí también me apasiona esa parte de la historia. La historia reciente, yo me politicé ahí. El tema del desafuero. 2006. Pero bueno, perdón, me estabas comentando que llegaron el tema de...
Bueno, ese éxodo por la democracia fue un acto fundacional, el primer zócalo, digamos, obradorista. Digo, la verdad es que sería motivo de hacer un estudio, ¿verdad? ¿Cuántos zócalos ha llenado desde entonces Andrés Manuel López Obrador? Bastantes. Decenas, ¿verdad? Pero ahí se da un parteaguas con un dirigente comprometido socialmente, y de ahí también viene otra de las premisas del obradorismo: por el bien de todos, primero los pobres, que es a quien él comienza a representar, ¿verdad? Los excluidos, los marginados, los desposeídos. Y bueno, a partir de eso empieza todo un peregrinar en diversos momentos políticos, y tú bien lo dijiste, mira, llevábamos desde 1982, principalmente cuando se da el viraje neoliberal en nuestro país, que México empieza a aplicar la doctrina neoliberal de privatizar todo lo que se pudiera vender. El fraude del 88 de Carlos Salinas de Gortari, aumentan las privatizaciones. Bueno, ahí es cuando venden desde Teléfonos de México, que deviene en el hombre más rico del mundo en algún momento, hasta todo tipo de industrias que eran parte de una garantía para que la riqueza del Estado se distribuyera mejor. Viene toda esa etapa neoliberal, y si bien en el año 2000, como bien señala, se da esta alternancia con el PAN, con Vicente Fox, pues hay una expectativa pues fallida, porque no se dan cambios sociales profundos ni verdaderos. A la par que gana Fox, Andrés Manuel López Obrador gana la Ciudad de México, claro. Y ahí empieza también otra de las premisas importantes, porque de ahí viene el primer programa a favor de los adultos mayores, que incluso fue descalificado en su momento por el PRIAN, ¿verdad? Claro, que iba a llevar a las finanzas a la ruina. Todo esto se hizo en la ciudad con austeridad. Yo te quiero comentar que cuando salí de la universidad, yo me incorporé al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital, y a nosotros nos quitaron toda la faramalla, todos los lujos que había para los funcionarios, y nosotros teníamos que comprar el papel para imprimir lo que hacíamos, llevar el tóner de la impresora. La austeridad era, pero porque con ese dinero que se quitó de gastos innecesarios, se empezó a tener el fondo para el derecho a la pensión de los adultos mayores en la capital, ¿verdad? Y desde ahí viene otro gran momento del obradorismo. Y bueno, es tal la forma que gobierna Andrés Manuel, muy contrastante, diferente la ciudad con el resto del país, que pues cuando se plantea participar como candidato a la presidencia, pues lo pretenden, bueno, no lo pretenden, sí lo desaforaron, con el pretexto, imagínate, de haber construido una calle que conectaba un hospital, ¿verdad? Sí, sí. O sea... Que por cierto, voy a hacer un paréntesis, pero dentro de lo mismo, hay un documental muy bueno que se llama Punto 56%. Así es. No sé si lo viste. Sí. Que habla muy bien de todo el tema de esta elección de 2006. Te digo, yo me politicé esa elección. Yo recuerdo que mi papá veía, o sea, acaparó la atención de todo el país el tema del desafuero, porque creo yo que la percepción era de que, a ver, ¿por qué un presidente de la República va a estar tan metido en frenar a una persona? Claro. ¿Por qué? O sea, entonces llegó un punto donde no le inventaron un megadelito, sino pues francamente una estupidez. Que cuando vieron que eso en realidad lo hizo ser más popular, mejor se echaron para atrás. De hecho, tengo entendido que hasta un diputado del PAN, ¿no? Unos diputados del PAN pagaron la fianza. Pagaron la fianza o la multa ahí por ese tema, ¿no? Sí, de hecho fue Gabriela Cuevas y otros diputados. Y tienes mucha razón, porque en ese momento, pues, mucha gente que no estaba incluso ni politizada se preguntaba, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le quieren impedir su derecho a que participe? Podré o no estar de acuerdo con él, con sus propuestas, podré o no estar de acuerdo con su partido, pero tiene todo el derecho a participar, ¿verdad? Era lo que la gente decía. Era pues como un golpe de estado técnico, no dejar que el favorito en las encuestas participara. Y como tú bien dices, eso no solo fue un boomerang político, puso a Andrés Manuel en la agenda nacional. A partir de ahí lo conocieron en todo el país. Y el movimiento contra el desafuero, que fue un movimiento triunfador, que empezó ahí la resistencia, por eso hablamos de los años de la resistencia, que la gente empezó a traer un moñito tricolor, que la gente empezó a hacer acciones de protesta pero pacíficas. Todo eso pues fue un movimiento que culminó, tuvo su punto con una gran marcha, que fue la Marcha del Silencio, de más de 1 millón de personas, y hizo que se echaran para atrás, ¿verdad? Pero un tiempo sí estuvo incluso al borde de... ¿En qué año fue la Marcha del Silencio? En 2005. Ok. El movimiento del desafuero fue un movimiento muy importante, y de ahí también surge lo que ya se le conoce como el obradorismo, ¿verdad? El movimiento obradorista.
porque trascendía los partidos políticos. Fíjate, aquí, bueno, que todo, a ver, es que hay diversas partes, hay varias fases históricas del mismo movimiento de izquierda que encabeza López Obrador. El tema a mí del bloqueo de Reforma a mí me llamaba mucho la atención porque yo me acuerdo que, fíjate, yo crecí pues, en el norte del país y en el 2006 el corazón de este movimiento estaba en la Ciudad de México. Pero discutíamos en el norte del país acerca de eso, era la discusión. Yo me acuerdo en ese tiempo que era de que ¿cómo es posible que este viejo tape la avenida? Pero yo lo pensaba así también, decía, bueno, pero pues compadre, te están tapando una calle, güey, es para hacer, o sea, si tú te pones a revisar qué fue lo que pasó, dices, contexto. Oye, pues fue una pasada de lanza. O sea, todo el aparato mediático fue contra de AMLO, la institución electoral que era el IFE fue en contra de AMLO. O sea, en realidad sí había complot. Sí. Sí había, o sea, sí había, a ver, a lo mejor, ya me estoy prendiendo, pero ahorita lo que nosotros vemos como la alianza PRI-PAN del PRIAN, ya existía. Ya existía, pero le decían a AMLO, oye, ese viejo está alucinando que el PRIAN. Pues, compadre, ahorita existe como están en la boleta juntos. Sí. O sea, desde ese momento lo querían frenar. Así es, mira, fíjate que 3 momentos ahí. ¿Por qué se hace el campamento? Pues porque hubo una sospecha de fraude, no solo por esa campaña mediática de que supuestamente AMLO era un peligro para México, que se financió con muchísimos recursos, sino porque se pedía que se abrieran los paquetes y se contara voto por voto, casilla por casilla, porque en esa época todavía no estaba lo de las redes tan, digamos, como ahora, ¿verdad? Con tanta fuerza. No, antes no era, sí. Pero la gente tomaba fotos de lo que había, la sábana que le llaman afuera de su casilla, y resulta que en la sábana decía 350 votos para AMLO, y luego en el conteo del INE decía 35, ¿va? Y empezó a haber indicios de que le estaban quitando votos. Y eso se llega a lo que decías, al punto 56, que fue la diferencia oficial. Sí. Nunca se quiso aclarar eso. Y la verdad es que había una indignación muy grande en sectores de la sociedad muy extensos. Y mucha gente estaba pues muy enojada, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Y querían hacer cosas más allá, incluso del carácter pacífico, cosa que Andrés Manuel no estuvo de acuerdo y desde siempre ha planteado que el movimiento fuera pacífico. El campamento pues se convirtió en eso, en una válvula de toda la frustración, pero que se transformó en una actividad pues en cierto sentido más positiva, donde había pues todos los estados participaban, ¿verdad? Yo te decía, pues yo sí ya viví en Reforma, ¿verdad? Ya tuve casita en Reforma, pero pues era la casa de campaña ahí del campamento. Teníamos ahí a la Diana Cazadora, ahí en la glorieta de la Diana estábamos nosotros. Una vista muy bonita, pero porque estábamos ahí en campamento. Y déjame nada más te cuento así rápido una anécdota que a mí me conmovió mucho y que es para que veamos qué tiene que ver lo que estamos platicando con la actualidad, ¿verdad? En Veracruz una señora nos dijo, nos recordó, porque se puso a votación en el Zócalo, el campamento se puso a votación. Andrés Manuel López Obrador le preguntó a la gente si nos íbamos o nos quedábamos. La gente además la gente mayor tenía el recuerdo de 1988. Claro. Cuando el fraude a Cuauhtémoc, y la gente tenía pues esta idea de que Cuauhtémoc ya no quiso ir más allá, ¿verdad? Y había mucha impotencia en ese sentido. Y López Obrador puso a votación, pues nos vamos o nos quedamos. Y en ese minuto que algunos cronistas dicen fue el minuto más largo de la historia de aquella época, pues todos alzamos la mano en cuanto a quedarnos. Y en Veracruz, fíjate que una señora me decía, platicaba, algo muy bonito, porque dice, yo me fui al camión a la protesta al Zócalo, yo no conocía a nadie, llegué solita con gente de mi pueblo, pero no los conocía. Cuando dice ese López Obrador, dice, pues yo voté por quedarme. Y luego dice, pues cuando ya acaba el mitin y dice, pues quedarme, pero ¿dónde va? Dice, entonces dice, pues yo me comprometí, dice, algunos se regresaron, pero dije, no, yo me quedo, yo voté con él. Y ya me fui, dice, caminando al Zócalo. Dice, no sabía qué hacer porque mi familia estaba en Veracruz, una señora ya grande, ¿verdad? Dice, entonces agarré y me fui, conocía por ahí la Merced, dice, agarré y junté unos cartones. Dice, y con esos cartoncitos me fui al Zócalo para quedarme ahí, ¿verdad? En la plancha. Además, ahí estaba López Obrador. Dice, y pues yo no dudé en quedarme, dice, pues dije, ¿cómo? Pues si no traigo ni cosas, pero junté los cartones. Dice, después ya en el campamento, dice,
me convertí en la cocinera de todo el grupo que iba de Veracruz, dice, porque lo único que yo sabía hacer, pues, era hacer café, cocinar. Dice, yo no sabía de brigadas ni de mítines, pero estaba muy enojada y quería participar, quería hacer algo por mi país. Y yo le digo a esa señora, de esas acciones pequeñas de una señora que ahí tuvo que andar buscando cartoncitos para ver cómo se quedaba en el Zócalo, digo, ya después les llegaron carpas, etcétera, pero en ese momento, ese valor civil, pues gracias a esas acciones de aquella época, ahorita los mexicanos pueden decir que tienen una pensión universal y que tienen derechos que se han ganado. Porque si esa gente hubiera claudicado y la resistencia no hubiera seguido, el obradorismo no hubiera continuado como una esperanza viva. Fíjate, ahorita, bueno, dos cosas que quisiera mencionar. La primera pregunta es, bueno, un comentario y una pregunta, que a veces yo me la he hecho. ¿Tú crees que es mejor que se hubiese respetado el triunfo en 2006 o que hubiera ganado con esa oleada tan fuerte que fue el 2018? Piénsalo mientras te planteo lo otro. En el 2012, que fue una elección interesante, la segunda de AMLO, cuando logró atraer a mucha clase media porque decía, no, es que él nada más va con los más pobres y no sé qué, ¿no? Y yo me acuerdo que alguien aquí en un evento en Sintermex, justamente en un evento con organizaciones civiles, alguien le pregunta a AMLO, le dice, oiga, pero ¿por qué bloquearon Reforma? Y no sé qué. Y lo que AMLO contestó, nunca se me va a olvidar y me llamó mucho la atención. Dice, es que imagínate tú, que tú eres el responsable de canalizar todo ese enojo que hay en la gente. Sí. Y él dijo, si yo les decía, vamos a Palacio a destruir todo, me iban a seguir. Entonces yo tenía como estamos hablando de vidas, estamos hablando de gente comprometida con una causa, no puedo ser tan irresponsable y decirles, pues vamos a hacer esto. Tuve que hacerlo y aguantarlo para contener todo el enojo que había. Sí, él ha dicho mucho y esa es otra de las premisas, ¿verdad? Un dirigente político puede exponer su vida, pero no tiene derecho a exponer la vida de los demás. Claro. Imagínate, las secuelas de violencia todavía las viviríamos, ¿verdad? Y tiene razón, a lo mejor si se hubiera respetado el triunfo en 2006, hubiera habido ya más cambios en nuestro país, pero pues también los tiempos del destino son perfectos, ¿no, amigo? Porque ahora ha llegado Andrés Manuel ya con más experiencia, con haber forjado toda esa resistencia durante años, si no es que décadas, y con ya todo un caminar por el país que lo llevó a conocerlo mejor que nadie y a tener respuestas muy puntuales para los problemas del país, ¿no? Si alguien conoce el país, porque después de ese fraude del 2006 lo recorrió en el gobierno legítimo, recuerdas que él se le nombró presidente legítimo de México, claro. Cosa que molestaba mucho a Felipe Calderón, ¿verdad? Pero Andrés Manuel, desde ahí, ha venido dictando la agenda. Decían, el que gobierna está en el palacio, pero el que manda está en el Zócalo con la gente, porque desde ahí Andrés Manuel venía diciendo, ¿verdad? Okay. Fíjate, está muy interesante. Yo me acuerdo perfectamente todo esto que estás hablando. Fue difícil a veces ante las críticas, decían, mira, ¿cómo va a estar ahí diciendo que es presidente legítimo? Que ojo, me gustaría aclarar algo, y esto es un concepto de ciencia política. Hay dos palabras que son muy útiles para entender qué pasaba. Una cosa es legal, otra cosa es legítimo. Digamos que el presidente legalmente reconocido con las instituciones electorales era Felipe Calderón, en ese entonces, que por cierto hubo hasta conflictos, me acuerdo quién fue, Martí Batres le reclamó, creo que Ebrard, ¿no? Porque le dijo presidente a Calderón. En algún lado, ¿no? En algún evento. A lo que voy es que el presidente, la legitimidad es el apoyo que puedes tener tú de la ciudadanía, del pueblo, sin necesariamente tener un título formal que te ostente como ello. Y esa fue la gran división de México. López Obrador, a mí me pareció algo muy interesante que se haya dicho presidente legítimo, porque en realidad nunca vamos a saber el resultado de esas urnas del 2006. Ya se quemaron, de hecho. Sí. La diferencia entre uno y otro, y esto tú lo puedes consultar con expertos en estadística, te dicen, por la diferencia que hubo entre uno y otro, la única manera de saber quién ganó era voto por voto, casilla por casilla, y aparte súmale los vicios. A ver, señores, si no se hubiera hecho todo el marranero, hubiera ganado, hubiera estado López Obrador. Seguramente. Yo creo que sí, no se quiso
abrir los paquetes, no quisieron, y desde ahí vino este gran movimiento. Y creo que algo que señalas es importante, ¿verdad? Esta idea de la historia, porque López Obrador también se inspiró en lo que hizo Benito Juárez cuando la intervención extranjera en nuestro país. Benito Juárez pues se llevó el gobierno también legítimo. De hecho, imagínate, iba Benito Juárez con unas carretas, ahí traían los archivos de la nación por todo el país, pero defendiendo y nunca claudicando en el ideal de defender pues los intereses del pueblo. Y esta etapa fue muy, muy difícil, ¿eh? Como bien dices, ahorita ya se cuenta pues desde la serenidad de los hechos pasados, pero sí era una guerra sucia brutal acerca del campamento, sí era que le llamaban loco, que le llamaban, bueno, todavía, ¿verdad? Le siguen llamando un sector pues del conservadurismo muy visceral, pero la historia creo que pone las cosas en su justa dimensión. Y ese movimiento fue pacífico, finalmente, no se puede dejar de decir esto, de señalarlo, y todo eso que ocurrió pues contribuyó a que hoy se esté dando una transformación muy importante en nuestro país. Y sí, es López Obrador el que no claudicó, pero también junto con él millones de personas que siguen defendiendo este proyecto aún hoy en día. Sabes que una de las ideas de hacer este libro como una aportación humilde es porque todavía hoy en día vas a una librería, no quiero decir nombres, pero la mayoría de las librerías comerciales, y tú encuentras libros, 5 o 6 libros, que dicen que López Obrador dictador, que el mesiánico, que el redentor, ¿verdad? O sea, sigue habiendo esa propaganda, aún sigue siendo muy incómodo para un sector que, bueno, pues tiene esa visión. O sea, digamos que tú hiciste este libro para equilibrar el conteo en los libreros donde la intelectualidad supuestamente va a nutrirse, ¿no? Sí, que lo lea la gente, o sea, el pueblo es lo más importante, ¿verdad? Porque más que nada, esa propaganda que se hace, pues omnibula la visión y ya de plano se ha llegado a decir, hay gente que ha llegado a decir, no, bueno, sí es mentira, pero yo lo que quiero es que me cae mal López Obrador, ¿no? O no es verdad, es cierto, pero acuérdate qué decían del dólar y cómo está ahorita el peso frente al dólar, acuérdate qué decían de Venezuela, acuérdate qué decían de muchas cosas que se ha demostrado que pues no eran la realidad, ¿verdad? Un punto, la verdad, René, es que actualmente, debido a, bueno, un buen problema que tuvo la izquierda en México, fue que gana, se forma un partido que es el más fuerte de todos, que es Morena, y entra el partido en una crisis existencial natural de todos los partidos. Llegamos con un movimiento de resistencia ante un régimen corrupto, etcétera. Se forma un partido. Y aquí es donde se da, ya no hay tantas personas que les dicen coloquialmente los puros, los puros, digamos, los fundadores Sí. de Morena. Cuando te conocí, pues te dije, mira, es de los puros. O sea, es de los militantes y candidatos que vienen de la raíz del movimiento obradorista que después se convierte en Morena, que no es lo mismo. Así es. O sea, tú puedes decir, es que yo soy morenista. Sí, yo soy obradorista, me considero obradorista. Claro que pues milito y participo y simpatizo con mi partido, que es Morena, que agrupa pues una gran vertiente, porque en la Cuarta Transformación pues también participan otros partidos, incluso gente sin partido o el apoyo crítico. Fíjate, nosotros en 2006 estaba yo en la universidad. Ahorita hace rato que me recordabas que tú también por esa época comenzaste a participar. Y nosotros le hicimos un colectivo y le llamamos Frente de Apoyo Crítico a López Obrador. Y nosotros en esa época decíamos ayudarlo a ganar, pero exigirle cumplir, ¿verdad? Porque también nuestra sociedad siempre ha sido pues desconfiada y con justa razón de que pues los políticos hacen promesas y luego no cumplen, ¿verdad? Y nosotros creemos en el apoyo crítico. Yo soy creyente del apoyo crítico en el sentido de que se debe de apoyar, pero también se debe de señalar cuando hay cosas que no se están haciendo bien. Seguramente no estamos haciendo todo bien porque es muy complicado, pero sí creo que hay una honestidad que guía la transformación, sí creo que hay un auténtico amor al pueblo y creo que esto nos llevó a mucha gente a participar, ¿verdad? O sea, para mí lo más importante y lo que más me gusta es la historia, escribir, hacer historia, pero
pues con el obradorismo estamos viviendo la historia de nuestro país y son días muy afortunados los que nos está tocando vivir. Imagínate que de todo esto, después de siglos, después de todos los años que lleva nuestro país como México independiente, que todo esto además desemboque en que por primera vez una mujer llega a la presidencia de la República, pues sí, ¿qué va a haber más histórico que eso, ¿no? Oye, fíjate que eso es también algo interesante, ¿eh? Claudia Sheinbaum es también de los puros. Sí. Del movimiento de Morena y de López Obrador. Creo yo que incluso más que Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, tengo entendido que se incorpora después, ¿no? Sí. No, más o menos por el mismo tiempo, ¿no? Sí, Claudia es fundadora porque incluso ella condujo la asamblea fundacional de Morena cuando se decidió hacer el partido junto con Martí Batres, el propio Andrés Manuel, Paco Ignacio Taibo, el escritor. Ah, ¿cómo no? Y varios militantes que estuvimos ahí en el auditorio Plan Sexenal para la fundación de Morena. Marcelo, la verdad, hay que reconocerle al compañero Marcelo Ebrard, él durante su mandato en la Ciudad de México sí mantuvo siempre un apoyo al movimiento, incluso participa también sus simpatizantes en la defensa del petróleo que se dio en ese sexenio en 2008. Pero bueno, mira, la verdad es que creo que lo más importante, decía Berto Castillo, a veces no es tanto de dónde vienes, sino a dónde vamos, ¿verdad? Y si vamos a un ideal, pues creo que bienvenidos todos. Yo no creo que ser fundador sea un certificado de pureza en el sentido de que ya no vas a cometer errores. No, bueno, pero hay fundadores que han cometido errores, como todo ser humano, ¿verdad? Digo, digo, totalmente. Me refiero que por lo menos digamos que ideológicamente sí. tienes esa visión. A mí siempre me ha llamado, fíjate, el año pasado, grabé una plática con Ricardo Monreal. Ah, sí, claro. De hecho, aquí estuvo en Noroña también, le mandamos un saludo. Y yo le hice una pregunta que le gustó y quisiera preguntártela por tu formación de historiador. Y es que yo le digo, ok, la llegada de la 4T, o sea, la 4T, AMLO, que es, al final de cuentas, es el caudillo. López Obrador es un caudillo político del siglo XXI que llegó, como le digo, tumbó la pared, ok, ya la tumbó, ya entramos. Ahorita le están llamando el segundo piso, ¿no? De la transformación. ¿Cómo se va a transformar este movimiento obradorista en el segundo piso o en qué sigue? O sea, a mí me llama la atención siempre ver qué sigue de algo que ha sido históricamente tan relevante políticamente en el país. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo fantaseas todo este tema? Yo creo que es importantísimo que se profundice y se logre el estado de bienestar. La doctora Claudia ha retomado muy bien las propuestas de reforma que hizo el presidente, lo que se le conoce como el Plan C. Yo creo que eso es lo que sigue. Mira, un ejemplo. La educación se busca que sea gratuita y es muy importante tenerlo de vista aquí en Nuevo León, que sea gratuita desde preescolar hasta posgrado, porque la educación es una impartida por el Estado, es un derecho, no un privilegio, ¿verdad? Y todavía hay estados como el nuestro donde se siguen cobrando pues algunas cuotas que no tendrían razón de ser. Sí, muy alto. Porque reciben un financiamiento público que se tiene que ejecutar con transparencia. La salud, el acceso a la salud, los derechos sociales como la pensión para los adultos mayores, que esté en la ley también este tema de que una vez que un joven egresa de una facultad o de sus estudios profesionales, pues tenga una posibilidad de tener una capacitación para el trabajo, lo que son los jóvenes construyendo el futuro y toda una serie de programas que se tienen que convertir en derechos. Yo creo que hacia allá vamos, atendiendo las causas estructurales de los problemas del país, la pobreza, la desigualdad, el combate a la corrupción, la propia austeridad republicana. Y fíjate, ahorita que mencionabas al doctor Monreal y a la diversidad de nuestro movimiento, yo, la verdad, tengo también la fortuna. El doctor Monreal fue mi jefe en la alcaldía Cuauhtémoc. También, también colaboré con Martí Batres cuando era secretario de Desarrollo Social en la ciudad. He colaborado institucionalmente, yo desde mi visión de participar en un movimiento con diversos referentes importantes. Horacio Duarte, que en su momento fue el director de las aduanas y ahora es secretario de gobierno
del Estado de México. He tenido esa fortuna porque de todos he aprendido que sí tienen un compromiso más allá de su visión personal, y creo que el propio Monreal lo demostró, para ir más allá de su visión personal y apoyar un proyecto colectivo. Porque todos han sido personajes interesantes, importantes. Martí Batres ha representado la izquierda histórica en la Ciudad de México. En fin, podríamos hablar mucho de cada uno de ellos. La misma doctora Claudia Sheinbaum, y que viene desde el movimiento estudiantil su participación, ¿verdad? Ella también participó en la defensa de la educación. Creo que están los tres elementos para redondear y finalizar la pregunta que me hacías. Tenemos proyecto, que hechos son amores, ¿verdad? Un proyecto que ha estado dando resultados, y no lo digo yo, lo dicen incluso estudios mundiales que colocan a López Obrador como el segundo presidente mejor evaluado de todo el mundo desde hace ya varios meses. Tenemos compañeros comprometidos con la transformación, como la doctora Claudia Sheinbaum, que ha heredado el bastón de mando del movimiento, que es nuestra dirigente, y tenemos una colectividad de compañeros ya con mucha experiencia en el servicio público, y tenemos ideales, que para mí es lo más importante, y principios. Fíjate, ahorita que es el tema del bastón de mando, que también me parece muy interesante, y hablando un poquito del México profundo, yo veía que gente decía, ¿qué es eso del bastón de mando? A ver, o sea, México tiene una tradición muy profunda en las comunidades donde el entregarte el bastón de mando es entregarte de alguna manera el símbolo de que tú vas a ostentar el poder y vas a ver por el bien común. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Es algo muy significativo. Sí, se basa en tres principios que vienen desde la visión indígena. Como bien dices, los pueblos pues tienen sus usos y costumbres, ¿verdad? El México profundo. Para ellos el poder es un servicio, es el mandar obedeciendo, ¿verdad? La rendición de cuentas, y si no funciona, pues la revocación de mandato, que ese también es otro de los planteamientos que fueron criticados, que no les gustó a la oposición, el hecho de que haya un proceso de revocación de mandato. Imagínate, si en Nuevo León, en algunos casos, hubiéramos tenido esta herramienta, no se hubiera llegado hasta el final de gobiernos que lamentablemente fueron fallidos. Entonces, que la oportunidad de que el pueblo pone y el pueblo quita se pueda expresar. Y el bastón de mando, pues simboliza esos principios de mandar obedeciendo, de mandar, sí, ejercer el poder, pero siempre como una visión de servicio, no como una visión de autoritarismo, ¿verdad? Fíjate, ahorita que tocaste el tema de la cuestión de estos mecanismos para hacer que rindan cuenta los gobernantes aquí en el estado de Nuevo León, mucha gente había pensado que un partido como Morena no tenía, por así decirlo, audiencia, ¿no? Era como un dicho. Sí. La realidad es que no, digo, al contrario. Una vez a mí me invitó, cuando era Ernesto D'Alessio, era diputado federal, él entró por el PES, ganó un distrito aquí en el municipio de Guadalupe. El Distrito 8. Distrito 8 federal. Yo lo acompañé a un recorrido una vez, y me llamó la atención cómo en una calle hablabas con la gente, tocabas, y muchos eran adultos mayores que te decían, yo si no recibiera el programa de adulto mayor del gobierno, no se quería. O sea, en realidad, aunque sí somos un estado, digamos, más próspero en comparación de otros que tienen una actividad económica un poco más lenta, pero aquí sigue habiendo mucha necesidad, y resuena mucho el discurso obradorista en algunos sectores, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo has visto tú? No, yo he visto una gran respuesta. Me tocó participar aquí también en 2018, en 2021, y lo que estamos viviendo hoy en día, la verdad, es incomparable en cuanto a que hay un apoyo muy positivo, muy amplio, muy extendido de la población hacia el proyecto de transformación. Yo creo que aquí la gente ya vio otros proyectos, y creo que quiere dar la oportunidad a que la transformación llegue a Nuevo León. Yo sí creo que hay una gran conciencia en el pueblo de Nuevo León. Andrés Manuel López Obrador ganó aquí en el 2018 las elecciones, ¿verdad? Como las ganó en todo el país, pero aquí también ganó. En el proceso de revocación de mandato reciente también tuvo un gran apoyo de la ciudadanía, y creo que pues se está expresando en el hecho de que efectivamente hay en cada hogar una posibilidad de que la transformación llega literal hasta la mesa de la casa, ¿verdad? Ok. Entonces, esos son hechos
y la gente pues está también contenta porque la gente nos dice, amor con amor se paga. Dicen, es el único que ha volteado a vernos al pueblo, ¿verdad? Desde la presidencia. Y también nos pide, ustedes los que sigan, tienen que seguir ese camino porque él está dejando la vara muy alta. Híjole, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, está interesante ver y analizar. A mí me gusta mucho, paradójicamente, eres historiador, a mí me gusta ver la historia, futurear un poquillo, ¿no? Sí. Tratar de futurear un poquillo hacia dónde puede ir todo este tema. Lleva, creo yo, la próxima o su generación, porque eres candidato de Morena, su generación de relevos políticos, ¿cómo te diré? El prestigio de la 4T y lo que hizo AMLO, o sea, sí. No es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si hay malos elementos en un movimiento que fue gestado con un corazón ideológico tan fuerte, diría yo, imagínate responder mal a la gente. O sea, estás en realidad apedreando un legado muy grande. Sí. Es una responsabilidad muy, muy grande. Sí, yo creo que tenemos que cuidar y preservar el legado de lo que Obrador llama el humanismo mexicano, ¿no? Que es la síntesis de esta idea de pensamiento nueva, sí, que busca el bien común, el amor al pueblo. Y él lo ha dicho, o sea, los jóvenes, la gente que participe no se deben de desapegar del amor al pueblo. Y considero muy importante lo que tú estás comentando. Yo en lo personal me veo participando en este proceso como parte de un engranaje muy amplio, okay, como pues una piecita, ¿verdad? Pero no en función de mí, sino en función de la responsabilidad histórica que tenemos precisamente con llevar a buen puerto lo que inició nuestro querido presidente. Y es una responsabilidad muy grande, de la cual ojalá no haya desviaciones. En Morena se ha puesto mucho énfasis. De hecho, todos los candidatos de Morena tuvieron que cubrir una serie de cursos básicos de formación política, de saber de nuestra historia, de saber cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las características de nuestro proyecto, porque siempre hay que cuidar pues este barco que va navegando, pues de otros vicios que han dado al traste otros proyectos importantes, ¿no? Tú bien lo decías, que no se empiece a generar situaciones internas de corrupción, de perder de vista los objetivos, y creo que esa es una responsabilidad muy, muy grande. Pues bueno, René, la verdad es que este tema de los años de resistencia y el obradorismo son todo un tema y da para mucho. Claro. O sea, la verdad es que han sido varias etapas, lo que yo he visto, lo que he seguido, conozco del tema, ¿no? En realidad, de hecho, no sé por qué no voy a decir nada. Pero, o sea, a ver, es que está muy chido, es muy interesante. La verdad es que López Obrador y un amigo me lo dijo cuando, en 2006 me lo dijo, esto que te voy a comentar. Yo, la neta, me reí, no le hice caso, dije, ay, estás loco. Pero ahorita sí lo pienso. Me dijo, es que López Obrador es un líder que nace cada 100 años. O sea, y es un líder y tiene un liderazgo tan fuerte, tan carismático, que Morena y ustedes y los que ganen tienen el reto de mantener un liderazgo, por lo menos un control político de toda su plataforma, como lo tiene AMLO hoy en día, ¿eh? Porque, sé que no es el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero cuando en la familia a veces el patriarca desaparece, la familia entra en caos y se pelea. ¿Qué va a pasar en Morena? ¿Qué va a pasar cuando el patriarca se haga a un lado? Oye, le preguntan a AMLO, presidente, ¿qué va a hacer ya que acabe? Y él dice, no, yo me voy a ir a mi rancho, ustedes háganse garras, sí. ¿No? Sí, él va a demostrar lo que siempre ha dicho y que también fue otra de las falacias que decían que es un dictador. Él es un demócrata. Andrés Manuel va a cumplir su periodo y se va a retirar incluso de la vida pública, no solo de la vida política. Creo que se está logrando, amigo, la hazaña de la unidad, porque aquí están participando, finalmente se logró, están participando los otros compañeros que estaban también interesados en contender por la presidencia. Todos están ayudando muy bien. Marcelo, Monreal, Noroña, un gran camarada muy vehemente, Noroña, tú lo sabes. Saludos a Noroña. Saludos a Noroña. Adán Augusto, en fin, todos creo que tienen la conciencia de esto que tú dices, que es mucho más importante cuidar el legado y su trascendencia y lo que sigue,
que ampararse en intereses personales. Y otra cosa que es fundamental, nuestra hoja de ruta es el proyecto. Y te voy a dar 2 ejemplos que la doctora está planteando en la agenda de lo que viene. Que todos los niños, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, van a tener una beca universal, independientemente del promedio, por el hecho de estudiar en una escuela pública y para brindarles mejores condiciones de estudio para que salgan adelante. Eso para mí va a ser clave del segundo piso de la transformación. Y también que las mujeres desde los 60 años ahora van a recibir desde esa edad ya la pensión. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres son las que se llevan la vida en el hogar, trabajando, se levantan para hacer el desayuno, luego la comida, limpiar la casa, la ropa, y ellas nadie les paga eso, ¿verdad? Después aparte se van a trabajar y luego pues viene la edad donde ya es difícil que encuentren un trabajo formal. Esos 2 puntos yo te diría que como muestra del proyecto de transformación, si se logran, van a seguir dando muchos frutos para las familias y para todo el país. René González, muchas gracias por esta plática muy interesante. Pudiera agarrarme más. ¿Hay algo que quisieras agregar? Sí, yo quiero compartirles que es importante porque ahora viene otra vez la andanada, ¿verdad? Es importante seguir viendo las conferencias mañaneras del presidente. Creo que ahí se da información que en estos momentos va a ser clave, que son realidades, verdades, no caer en las fake news, en las noticias falsas. Incluso el presidente bromeando le decía, ¿qué va a hacer si el INE le prohíbe la mañanera? Dice, pues la vamos a hacer la tardeada, ¿verdad? Dice, porque si es mañanera, pues la podemos hacer en la tarde, ¿verdad? Decía como que de broma. Pero esta lucha contra las fake news, y qué bueno que hay espacios como como el tuyo, estimado amigo, porque es importante que la gente, mira, podemos o no estar de acuerdo, podemos disentir, tú puedes tener una visión de las cosas, es respetable, hay gente que tiene una visión más plural, vemos otros que somos pues más casados con un proyecto, eso es respetable. Lo que no se vale es difundir mentiras, ¿estás de acuerdo? Lo que no se vale es descalificar con cosas que no son reales, porque eso pues demerita a la vida pública. De por sí la gente está a veces harta de los pleitos, de simplemente que el dinero se utilice para ver quién ejerce el poder sobre el otro y no para pensar en el pueblo. Y creo que es muy importante la información veraz, que haya espacios alternativos de comunicación. Toda la labor que tú estás haciendo para mí es vital, invitar a todos los actores, que todos presenten sus propuestas. Al final del día, pues lo que se ve sí se juzga, y que la gente tiene un criterio y que vaya y decida en conciencia lo que va a hacer con su voto. Me hiciste recordar la propuesta de López Obrador de 2012, democratizar los medios. Democratizar los medios, ese es otro de los temas. Muy interesante. René González, candidato a diputado local por el Distrito 7, con sede en Apodaca. En Apodaca, y para finalizar ahí, ahora sí ya estamos participando en Apodaca, queremos invitar a la ciudadanía que se exprese, queremos que la transformación llegue a Nuevo León. Va a haber un tema ahí que hay que ordenar para el futuro. El uso habitacional, el uso industrial, que convivan más armónicamente, recuperar las calles. Ahorita les van a prometer de todo, pero pues luego ni los baches arreglan, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener criterio y hay que saber elegir lo que viene. Creo que hay una gran oportunidad que un proyecto nacional aterrice literal también en el espacio de Apodaca y se logren cambios en cuanto a movilidad, en cuanto a transporte, en cuanto a derechos básicos urbanos como el agua, en cuanto a las vialidades más seguras, y todo lo que tendría que hacerse de manera incluso elemental por cualquier nivel de gobierno. Y pues un abrazo a todas y todos, y muchas gracias por esta posibilidad de expresarnos aquí con ustedes y de hablar de nuestro libro, Los años de la resistencia. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén bien, y pues bueno, René González. Gracias. Nos vemos, saludos. Veritas Noticias es una página de noticias cuya única finalidad es informar y hacer contenido para redes sociales, que además promueve el respeto a todas las personas. Por lo que las opiniones de los invitados a este espacio son responsabilidad de cada uno de ellos, y Veritas Noticias respeta la libertad que tienen para expresarlas.